utilizan, pues se los hace a materiales que son pues, metálicos, que son materiales que no tienen un punto, pues, unas propiedades que son las más óptimas para resistir esas, por ejemplo, temperaturas o desgaste que van a ser sometidas pues, en ciertas aplicaciones. Entonces por eso es que se utiliza un recubrimiento. Ese recubrimiento cerámico se lo aplica en la capa para mejorar las propiedades, por ejemplo, de temperatura, mejorar las propiedades de temperatura, dureza. En este caso, por ejemplo, yo estoy trabajando en recubrimientos de zircona estabilizada con níquel. Estas se las agregan a materiales o en aplicaciones que son de turbinas turbinas, por ejemplo, de energía eléctrica o turbinas de aviones, pues, de las aviones. Entonces estas me van a ayudar a aumentar la vida útil del material y a mejorar pues, esa eficiencia que tienen las piezas. Si quieren por acá pueden ver un recubrimiento, ahí pueden ver las capitas. Si quieren van pasando y la van viendo. Si ves que hay unas capitas, la capita de abajo es la del cerámico, la de arriba hay una cerámico que tiene un coeficiente de expansión térmica diferente a un metal, entonces ella me ayuda a que se emparejen las dos y no se me salga el recubrimiento. Si quieres puedes ver. Zircona es un material cerámico que tiene un alto punto de fusión, por eso se utiliza en esas aplicaciones de alta temperatura, que son, por ejemplo, las turbinas de los aviones. Ellos tienen son sometidos a, pues, unos ciclos térmicos muy altos, entonces sube, baja, entonces si es un material metálico, solo que generalmente es a base de níquel, él se va a corroer por la temperatura o se va a degradar, entonces con el cerámico me va a proteger, entonces aumenta la vida útil y la eficiencia de los motores. También aquí en el grupo se trabaja mucho lo que son los biomateriales, lo que es un vidrio bioactivo, la hidroisapatita. Entonces, acá podemos ver un trabajo, aquí se utiliza esta técnica que es la proyección térmica. Esta es por llama, lo que hace es hacerla pasar por una llama que es a alta temperatura, me funde el material y ahí ya obtenemos ese recubrimiento. Entonces, si ves como las particulitas pasan por ahí, entonces ellas funden y cuando llegan, me llegan como... Se depositan en este sustrato. Por ahí no había uno, María Angélica, es. Entonces, este sería el sustrato y el material llega acá y me queda este recubrimiento, el que pueden ver ahí. También se modifican, por ejemplo, el vidrio bioactivo para dejarlo poroso, ícelo, para utilizarlo pues, en recubrimientos en implantes ortopédicos. Entonces, sabemos que el vidrio tiene pues es un poquito frágil, entonces lo que se hace con esa porosidad es inyectar otro material, por ejemplo alúmina o zircona, que tiene pues unas propiedades mecánicas más altas y me va a ayudar a mejorar esas propiedades tanto de compatibilidad como de resistencia en el cuerpo. También aquí en el laboratorio se manejan hornos. Este horno es de 1600. ¿Por qué creen que se manejan hornos de estas temperaturas? ¿Cómo? Sí, también, pues, pero por ejemplo, yo les había dicho que este laboratorio se trabaja en materiales cerámicos. Los materiales cerámicos tienen un alto punto de fusión. Digamos que vamos a sintetizar vidrio. El vidrio generalmente el punto de fusión está entre 1500 y 1600, entonces utilizamos estos hornos que alcanzan esa temperatura y si ven que el horno es un poquito cerrado, es para aislar todo ese calor y que me lleguen a esa temperatura. Entonces estos hornos se utilizan para eso. De 1600 más que todo para sintetizar, para llegar a esa forma, fundir el material y darle la forma, como ahorita María Angélica les va a explicar.
Este es un horno de 1200 grados. Este es un poquito más amplio. Este se utiliza más bien para, no tanto para sintetizar, sino para sinterizar. La sinterización es para mejorar como un material que, por ejemplo, lo conformemos en prensado. Entonces se sinterizan para que esas particulitas se peguen más y mejorar la resistencia. Hornos de 1200, estufas. Y ya también tenemos lo que son pruebas mecánicas. A esos materiales cerámicos le podemos medir la dureza. La dureza se mide con este que es un microindentador. Lo que tienen es una pequeña, si pueden ver acá, un pequeño filo. Eso generalmente es un material muy duro, que es más duro del que vamos a medir, que por ejemplo son el diamante o el diamante. Entonces esa puntica lo que hace es entrar en el material. Aquí tenemos una probetica muy parecida a esta, entra en el material y le hace una huella. Esa huella tiene pues con una formulita, con esas dimensiones, miramos qué dureza tiene. Si quieren pueden ver las huellitas ahí. Ahí hay dos huellas, si quieren la ven por acá. Si ven que hay dos tipos de huella, una es una más alargadita y la otra es más cuadradita, entonces más como un rombito. Eso uno llega, el mismo equipo las mide y me da qué tan duro es el material, un metal o sea un cerámico. Si quieren la van viendo ahí. También hay este equipo que es un tribómetro, lo que hace es medir a esos recubrimientos o a ciertos materiales la tasa de desgaste. Esta se mide colocando el material acá, se coloca la muestra acá y este material comienza a girar sobre él. Entonces él me hace un desgaste y lo que muestra es qué tan resistente es ese material para utilizarlo en cierto estorno. Por ejemplo, si está en contacto con otro material, qué tan resistente es y cuál es su vida útil. Esto también es un equipo que se adaptó de un taladro, pero se automatizó para hacer medidas tanto de dureza y de flexión a esos materiales. Entonces con esto tiene ciertos sensores que me van a ayudar a medir pues esas propiedades del material. Bueno, por acá tenemos algunos de los trabajos que se han hecho. Estos son los recubrimientos, ¿conocen más o menos esto? Este es un implante maxilofacial, gracias. Entonces estos generalmente se colocan acá. Este material es titanio, aluminio, vanadio, pero este es un material que es muy liviano y tiene pues buena resistencia, que pues se los utiliza en estos implantes, pero es muy costoso. Entonces generalmente esto se utiliza más bien lo que es, pues en los hospitales se utilizan lo que es estos aceros inoxidables, el 316L. Este es un femoral, es un implante de los que van acá, pero estos tienden, como ven acá, a oxidarse. Entonces lo que se hace es colocar un recubrimiento cerámico de hidroxiapatita. Lo que me hace es mejorar la compatibilidad y que el cuerpo pues no lo rechace. Si quieren lo pueden tocar. Este es muy liviano, más costoso, este es un poquito más pesado. ¿Qué más? Aquí hay un pistón, pues esto sí lo conocen, ¿cierto? Sí. Un pistón de una moto, de un motor de una moto, de un carro. Entonces, pero esos se los hacen, pues los hacen en aluminio. El aluminio, pues, con ciertas composición no tiene buenas propiedades mecánicas. Entonces, lo que se hace es cuando son sometidos a altos esfuerzos en carros de competición o en motos, entonces aquí se da como una explosión. Ustedes saben que acá entra la gasolina con el aire, entonces la chispa me produce esa explosión. Entonces aquí van a haber hartos esfuerzos térmicos y mecánicos. Entonces el recubrimiento que se aplica acá es de un material cerámico, de alumina. Entonces me va a ayudar a mejorar tanto la temperatura, a aislar tanto de la temperatura como del desgaste del material. De aquí, pues ya no, porque no lo muestro más. Si quiero les explicar un poquito lo del vidrio. Bueno, ¿qué saben ustedes del vidrio? Y, por ejemplo,
¿Cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia entre un vidrio y un cristal? Bueno, por aquí tenemos varias muestras de vidrio, ¿cierto que sí? ¿Ustedes qué dirían? ¿Que esto es muy cristalino, sí o qué? ¿O no? Pues digan cualquier cosa. Sí. Bueno, el vidrio no se puede considerar como un cristal porque no tiene una estructura definida. Es un material que tiene una estructura de corto alcance, que normalmente está hecho, uno de sus principales componentes es la sílice, ¿cierto que sí? ¿Qué hace esa sílice? Y es que proporciona esa... Pues él me forma la red. Forma la red, por así decirlo, pero en sí no tiene estructura. Y esa capacidad es lo que permite que pueda ser translúcido, pues que pueda reflejar la luz, que las longitudes de ondas puedan pasar y nosotros veamos normalmente las cosas que se hacen con vidrio sean translúcidas. Y se suele confundir con cristalinidad, pero ya la cristalinidad, como pues nosotros que somos estudiantes de ingeniería de materiales, sabemos que está más relacionada a la estructura. Entonces, bueno, también puede considerarse como un líquido o también se puede considerar como un sólido. ¿Por qué se puede considerar como un líquido? Por la viscosidad y por la fluidez que tiene. Tiene una fluidez muy lenta que permite que se vea rígido como ese que vemos allá y una alta viscosidad que es lo que le da esa rigidez, pero no la suficiente como para considerarlo sólido. Entonces el debate entre qué es, si es un sólido o es un líquido, ya queda como a nuestro criterio, ¿cierto que sí? Bueno, aquí tenemos las materias primas que se utilizan para hacer la mayoría de los vidrios que conocemos, que es la sílice, que ya les había dicho que es la que proporciona esa red, la caliza, que lo que hace es que funciona como un fundente. El carbonato de calcio lo que hace es que se disminuya la temperatura de fusión y que se pueda trabajar mejor, por así decirlo. Y también se le pueden adicionar otros materiales como feldespato o dolomita, que lo que hacen es que mejoran la fluidez en la mezcla y que permitan que el conformado que se le vaya a hacer después a esa mezcla de vidrio sea más fácil. Bueno, ustedes conocen la cerveza Heineken. ¿A ustedes les gusta la cerveza? No, a nadie, ninguno. Qué bueno. Ustedes no han visto que, por ejemplo, hay unas botellas de cerveza que son, por ejemplo, café, ámbar, bueno, sí, café. O como esas. O por ejemplo esta, ¿ustedes por qué creen que se hace así? ¿Para que se vea más bonita? Para conservar. Bueno, resulta que a los vidrios también se le agregan cierto porcentaje de óxidos. Esos óxidos lo que hacen es darle una coloración. Por ejemplo, estos que dan esa coloración rojiza tienen oro, estos cromita y estos cobre. Bueno, en el caso de la cerveza Heineken, ella tiene ciertas bacterias que actúan en esa, ¿cómo se dice?, fermentación de la cebada y que cuando, o sea, si dejan pasar la luz, lo que hacen es que la cerveza pierda el sabor. Entonces, por eso se le da ese color distintivo que es verde. También aquí hay una muestra de biovidrio que, como el compañero Robin les había explicado, se utiliza mucho para lo que son los biomateriales. También, ¿para qué más se utiliza? Para... bueno, se utiliza también para promover la regeneración ósea, ya que está compuesto de componentes muy similares a los que nosotros tenemos en los huesos y que permiten que se dé esa reestructuración. Que son el calcio y el fósforo. Y el fósforo, sí. Pues esa es la diferencia que tiene un material, por ejemplo, un bueno, vidrio normal y un biovidrio. biovidrio, que ese tiene pues los componentes normales que son sílice, carbonato de calcio, carbonato de sodio y también dolomita o... En cambio, el biovidrio tiene una relación calcio-fósforo que es muy parecida a la del hueso, entonces esa me va a ayudar a que haya una mejor compatibilidad con la misma estructura que tiene. Y bueno, aquí también hay otras muestras de biovidrio y
de polvos de hidroxiapatita, que como les había explicado Robin, también se utilizan para hacer recubrimientos, generalmente para implantes. Y, ¿qué más? Bueno, aquí podemos ver cómo es esa fluidez en el vidrio con respecto a la temperatura, cómo se puede deformar esa botella y cómo puede quedar cuando se le aplica mucha temperatura. Cuando un vidrio, por ejemplo, cuando pues en las empresas o en las fábricas que utilizan o que se hacen estas botellas o piezas así, o sea, lo que se le echa es cierta cantidad, por ejemplo, de estos componentes que son sílice, carbonatos de calcio, de sodio, pero ellos también utilizan mucho lo que son las fritas o vidrios reciclados. Entonces, ¿ustedes por qué creerían que se utilizan estos vidrios o el reciclaje de un vidrio? Nada. Pues, por ejemplo, esto es muy diferente, o sea, el reciclaje de esto no se puede siempre va a ser como botellas blancas, transparentes para que no me den pues esa coloración, eso se deja aparte. Pero por ejemplo se utilizan materiales reciclados es para disminuir como esas temperaturas de fusión tan altas que tiene un vidrio, 1400, 1500, 1600. Entonces cuando utilizamos eso generalmente utilizan como un 70% de vidrio reciclado, ya los demás componentes son muy pocos. Entonces, cuando utilizamos esto, él ya tiene una historia térmica, entonces van a utilizar temperaturas más bajas, alrededor de 1100, 1200 grados. Entonces, se va a disminuir costos entonces, y eficiencias pues, en los procesos. No sé si tengan alguna preguntita pues, o que quieran saber del laboratorio. ¿El biovidrio es igual de frágil que el vidrio? Sí, tiene la misma fragilidad. Es que estos materiales cuando se los saca del horno, ellos se sacan, por ejemplo el vidrio se saca muy rápido, entonces lo sacamos de ahí y lo enfriamos de una en agua, entonces cuando se enfría así, esa estructura no se alcanza a organizar, entonces el vidrio va a quedar con esa estructura desorganizada pues que es inherente de él, entonces por eso es que me da esa fragilidad, entonces no tiene una red totalmente cristalina sino desordenada, a diferencia pues de un material metálico que él sí tiene como esa forma más definida. Entonces por eso es que me dan esa estructura más resistente, pero en general la resistencia de él es muy frágil. Por eso es que les decía que esto para utilizarlo en implantes pues es un poquito controversial porque por su fragilidad. Tiene buenas propiedades biocompatibles, pero propiedades mecánicas un poquito bajas, entonces por eso era lo que hacíamos en un trabajo. Modificar, cogíamos los polvos, se pasaban por una llama, se intentaba que quedaran porosos, esos vidrios, las particulitas quedaran porosas, para introducir otros materiales ahí que me ayudaran a aumentar esas propiedades. Por ejemplo, a ese vidrio se le insertaba zircona para mejorar propiedades, por ejemplo, de desgaste o ya, pues porque la zircona tiene pues muchas ventajas también, aparte de tener buenas propiedades mecánicas también es algo, pues no reacciona con el cuerpo, entonces se lo utiliza mucho en biomateriales. No sé, ¿alguna otra pregunta? La dureza depende más del compuestos le echamos. No, o sea, la dureza puede influir un poquito en la composición, pero en sí, él, como te decía, él va más determinado al enfriamiento que se le dé, o sea, al tratamiento térmico después cuando lo saca. Se saca muy rápido, él va a llegar y va a tener esa estructura desordenada, que eso medio uno le da así, él se rompe. Entonces más también va determinada por el tratamiento térmico. ¿El proceso de las porcelanas también es Porcelanas. Las porcelanas por ejemplo, esos son en vasos, ¿cierto? Los vasitos estos. O sea, los vasos son normales, que son pues, los que tomamos café, hay vasos que son normales. La porcelana tiene es muy diferente, porque ella, o sea, tiene mayor resistencia, pero es porque la compactación es mayor, tiene
composición un poquito diferente, entonces la porcelana por eso son muy costosas, porque o sea, tienen más trabajo para fabricarse. Profe, una pregunta, ¿y ese cerámico que tiene atrás de usted? Este. Sí, ese es de la conductividad eléctrica, ¿cierto? Sí, este es un aislante térmico. Estos los utilizan en las, pues ustedes lo han visto en esas torres que hay arriba, son de alta tensión. Entonces, este es un material completamente cerámico. Se llega, se hace el molde y pues se le hace como esta, pues, esmaltado y ya me queda con esa resistencia. Sin embargo, cuando estos se someten a altas tensiones, ven que forma como un arco eléctrico entre esta y esta. Ustedes han visto que a veces se forma como un arquito eléctrico. Entonces, eso me puede llegar a, si son altas tensiones, me puede llegar a romperlo y a que haya un corte pues, de energía. Entonces, lo que se hace es colocar aquí un recubrimiento de cobre. El cobre es un material que es más conductor, entonces lo que hace es cuando este arco llega aquí, no va a seguir o a romper esto, sino que va a llegar aquí y esto lo va a disipar en el entorno, en el ambiente. Entonces por eso se utilizan estos recubrimientos en estos aislantes. No sé qué quieran saber un poquito más. También se han hecho pues trabajos en estos tubos que también son recubrimientos de materiales cerámicos. Esto es pesado. Aquí hay pues diferentes recubrimientos de zircona, de alúmina, entonces estos los utilizan mucho en lo que es en la industria del petróleo, para transportar petróleo. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama esa petrolera que hay acá, grande? Ecopetrol. Ellos esas tuberías las pasaban por unas zonas donde hay mucho ganado, entonces, y los pozos, y por pozos que son pues donde toman agua el ganado, los animales. Entonces eso comenzó a calentar el agua, entonces los dueños de eso se quejaron y pues porque los animales comenzaron a tener como enfermedades. Entonces Ecopetrol pues hizo como una investigación y intentó como recubrir estos tubos para que aislaran esa temperatura y no pasara como al agua y calentara pues eso. Entonces se aplicó a diferentes tubos, recubrimientos pues de zircona que son como más aislantes y también pues para que el tubo tenga una mayor vida útil, no se oxide, pues muchos factores ahí que pueden ayudar a ese tipo de recubrimiento. Yo creo que ya les toca en el otro laboratorio, creo que es en el de materiales.